¿Qué tal? Muy buena noche, me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida pues, a esta nueva temporada de Debate 2020. Nuestra emisión de hoy la dedicamos a analizar la Ley de Participación Ciudadana que fue aprobada y publicada desde el año pasado, en agosto, aquí en la Ciudad de México, y que en principio podría ser pues, modelo para otros estados del país. Muy importante conocer a detalle esta ley porque con ella los habitantes de esta ciudad podremos opinar sobre los programas y las obras que el gobierno llevará a cabo en nuestros barrios y colonias e incluso proponer la creación, cambio o derogación de leyes o decretos ante el Congreso de esta ciudad. A destacar también de esta ley es la facultad que tendremos los ciudadanos de evaluar el desempeño de los funcionarios públicos y si no estamos de acuerdo con su trabajo, pues decidir si permanecen o no en su cargo, es decir, aplicar la figura de revocación de mandato. En fin, que se antoja pues esta ley como un sueño, pero ¿por qué ha sido tan polémica? ¿Por qué recientemente se ampararon algunas organizaciones vecinales? ¿Y por qué la Organización de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México también decidió interponer algunos amparos contra esta ley? Bien, pues de esto vamos a hablar justamente con tres importantes involucrados y que nos van a dar muchísimas luces. Empiezo de este lado, Alejandro Velázquez Zúñiga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tú eres habitante de Xochimilco y abogado también de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México. Gracias, bienvenido. Gracias. Mayela Delgadillo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, exconstituyente, pero también formas parte del Frente Ciudadanos Salvemos la Ciudad de México. Así es, buenas noches. El doctor René Coulomb, que también ya ha estado por aquí con nosotros en alguna ocasión, sociólogo, urbanista, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Yo quisiera poner la pregunta sobre la mesa. Creo que es una ley importante. Algunas cosas no cambian mucho en comparación a la que teníamos, pero sin duda da muchas posibilidades a los ciudadanos de participar, de incidir en la construcción de políticas públicas. ¿Qué es lo que entonces está mal o por qué ha decidido interponer o ampararse contra esta ley de participación ciudadana? Y quisiera empezar contigo, Mayela. Bueno, básicamente esta ley considero que tiene grandes avances con respecto a la anterior que teníamos. En primera, porque existen ya diferentes mecanismos de participación ciudadana vinculatorios, que tú mencionabas hace un momento, revocación de mandato, consultas ciudadanas que hoy son vinculatorias. Antes, increíble, teníamos una ley de participación ciudadana que no respondía a los ciudadanos, podíamos opinar. De hecho, el corredor Chapultepec, la razón por la cual prácticamente me convierto en constituyente, fue el ejemplo claro. Ganamos una consulta a los vecinos y, bueno, tuvo que haber una decisión política del jefe de gobierno, decir, les reconozco el triunfo, pero en realidad pudieron haber hecho el corredor. Entonces, con la Constitución, una de las cosas que yo busqué justamente era que los ciudadanos pudieran intervenir, participar y decidir en las políticas públicas y en todas aquellas cosas, en todas aquellas iniciativas que les afectan. Entonces, ¿qué pasa con esta ley de participación ciudadana que, insisto, me parece que mejora sustancialmente porque la Constitución marca directrices ya muy claras de las potestades como el derecho a la ciudad que también está en la Constitución que ganamos los ciudadanos? El problema aquí es que no es una ley integral, deja muchos huecos, muchos vacíos y entre otras cosas del tema de participación ciudadana es que al momento de su aprobación tan intempestiva no permitió consensos como se cambia de las planillas a la elección individual de los ciudadanos para los nuevos COPACOS, los consejos de participación comunitaria. No hubo una discusión entre la ciudadanía para saber por qué los diputados decían una cosa y no otra. Los pueblos originarios no están incluidos, tampoco los indígenas residentes que en esta ley pues conviven en nuestros territorios que son más urbanos que pueblos originarios, entonces no nos hablamos entre nosotros. Pero también, por ejemplo, el tema del presupuesto participativo, que hoy se le va a entregar a los ciudadanos el recurso manera directa, ¿no? De manera directa. El problema es que la ley no es suficientemente clara de cuáles son los mecanismos de control, de si va a haber un currículum mínimo que se va a publicar en algún lugar para que tú puedas proponer a estas personas y mínimamente que sean personas que están, pues que te garanticen que tienen honorabilidad, conocimientos para el manejo de dinero, hay cosas que se pueden suplir.
pero a mí realmente y a un grupo de vecinos que estamos haciendo toda esta parte, que interpusimos los amparos y lo interpusimos sobre el tema del procedimiento donde no fuimos incluidos para debatir. Claro, que ahí hay un problema justamente con pueblos y barrios originarios. Permíteme un momento porque, vamos a tratar de desmenuzar porque hay temas importantes que tocaste, pero en tu caso, Alejandro, abogado de pueblos y barrios originarios, menciona Mayela, no se incluye tampoco a indígenas residentes. ¿Por qué no desmenuzamos esta parte? Porque como habitantes de esta ciudad, pues ya una ciudad cosmopolita, ¿no? Dejamos de lado, no pensamos que existan barrios, pueblos originarios y además indígenas residentes. ¿Qué pasa ahí, Alejandro? Sí, mira, para nosotros la ley en estos términos de pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas, es un retroceso respecto a la ley anterior. Es decir, no se ganó nada y se perdió mucho. ¿Qué perdieron? Pues mira, al menos la ley anterior establecía una figura especial llamada Consejos de los Pueblos, que eran los comités ciudadanos que existían en algunos pueblos originarios, principalmente de la zona sur de la ciudad. La ley del 2010 cometió el error de solamente señalar a pueblos de 4 delegaciones en un inicio, pero en ese momento fue reconocido como un avance ese reconocimiento en esa ley, ¿no? Ahora, estos consejos de los pueblos que estaban anteriormente se tenían que vincular forzosamente con la autoridad tradicional de cada comunidad. La autoridad tradicional es una autoridad electa por lo que se conoce comúnmente usos y costumbres, sistema normativo interno, que es ancestral, digamos, ¿no? Entonces, el Consejo del Pueblo, Comité Ciudadano, se tenía que vincular y tener siempre una coordinación con la autoridad tradicional. Esta nueva ley desaparece esa vinculación y prácticamente termina por borrar a los pueblos y barrios originarios bajo una concepción homogeneizante de la ley, es decir, mete a las unidades territoriales, que es donde están pueblos, barrios, colonias, unidades habitacionales, las mete a todos en el mismo saco y olvida que los pueblos tienen sus propias formas de organización, de autogobierno, sus propias formas de participar en los asuntos públicos, ¿no? Entonces, esta ley, como no los incluye, es un retroceso y además, como mencionan, la ley debe haber sido consultada previamente con los pueblos. Un proceso de diálogo, un proceso con las comunidades y que no existió. Doctor Coulomb, usted ha sido un hombre que ha también estudiado a detalle toda la legislación vigente a nivel de la Ciudad de México. ¿Qué está pasando ahí? Porque de alguna manera yo digo, bueno, tenemos mecanismos, tenemos herramientas. ¿Se puede corregir? O sea, ¿de qué manera esto nos dota a nosotros como ciudadanos realmente de un poder para saber que vamos a decidir e incidir en la toma de decisiones y en la creación de políticas públicas de cosas que nos interesan? Porque hasta hoy digo, pues sí, lo decimos comúnmente, pero no podemos participar con mucha claridad. Sí, tenemos ya muchos años intentando dotarnos de una herramienta para democratizar la gestión de la ciudad. O como compartimos, creo, todos en esta mesa, para apoyar la construcción de ciudadanía. Porque finalmente la participación ciudadana y esta ley debe concebirse o debería haberse concebido como una herramienta para construir ciudadanía, o lo que se conoce también como una alternativa complementaria a la democracia representativa, que se conoce como la democracia participativa. Todos entendemos que la democracia representativa ha adolecido y sigue con problemas de legitimidad, los partidos políticos, etcétera. Creo también porque un sistema construido bien o mal sobre la construcción de clientelas políticas que arrastramos desde décadas, ha demostrado ya su insuficiencia, digamos.
por falta de legitimidad. Pero también la manera en cómo hemos construido, digamos, los mecanismos de participación, Claro. porque si Ahora, bien venimos de un sistema totalmente paternalista, no hay mecanismos reales, que fuimos ¿no? arrastrando, y creo que todavía a esta ley todavía le falta, es cómo realmente construir un cuarto poder, por decirlo así, ciudadano. El cuarto poder ciudadano. Claro. Me gusta, Suena bien. Suena muy bien, pero ¿cómo le hacemos? Desafío. ¿Qué le parece? Importante. Déjeme hacer una brevísima pausa porque creo que ese es un tema muy importante. ¿Cómo le vamos a hacer para construir ese cuarto poder ciudadano? Creo que ahí tenemos mucho que decir. Volvemos en un segundo, no se vaya. Estamos aquí hablando sobre esta ley de participación ciudadana en la Ciudad de México. Volvemos. Bien, pues volvemos aquí a Debate 22. Estamos hablando sobre la polémica ley de participación ciudadana aprobada el año pasado y aquí el doctor Culón ponía la provocación en la mesa hace un instante diciendo que dentro de todo esto lo más importante es la creación o la construcción de ese cuarto poder, o tú decías de ese cuarto nivel de gobierno que tiene que ver realmente con la construcción de ciudadanía, que es algo que tenemos pues prácticamente sin hacerse, sin construirse, pero ¿cómo lograrlo? O sea, tenemos una ley con elementos interesantes, pero la gente no se interesa en participar, hay una apatía. ¿Qué pasa ahí, Mayela? Si me permites, creo que este es el punto nodal en el que nosotros estamos en este momento. ¿Para qué queremos una ley de participación ciudadana? Y creo que eso era el fundamento con lo cual tendrían que haber creado esta ley los diputados. ¿Para qué lo queremos los ciudadanos? Pues lo primero es justamente para poder crear tejido social, para generar una red de personas que tengan la capacidad de entender cómo funciona el gobierno, cuáles son sus derechos, cómo son sus obligaciones, cómo construir barrio, cómo construir territorio, las decisiones que les competen tomar y cómo y cuáles son los mecanismos con los cuales tú puedes tomar decisiones. Lo que hoy pasa y que es un desincentivo total para la participación ciudadana es no entiendo cuál es mi problemática, no sé quién es el responsable y no conozco el mecanismo para hacer lo que sea exigible y justiciable, que fue lo que se buscó con la Constitución. Y de hecho, aprobada esta ley en agosto del año pasado, hoy por hoy la mayoría de los ciudadanos no tienen ni la menor idea, no saben, no hay una campaña de difusión, entonces, ¿qué pasa ahí? De por sí, la participación ciudadana, tanto en las elecciones de presupuesto participativo como de comités ciudadanos o antes consejos de los pueblos, siempre ha sido muy baja, ¿no? Y eso es porque el Instituto Electoral y las instituciones encargadas no han hecho lo necesario para difundir estas herramientas que en teoría deberían servir a la población. Yo, en lo personal, creo que como faltó este diálogo, este debate para la generación de la ley, se pudo haber aprendido mucho de los pueblos originarios en tema de participación. Es decir, los pueblos se organizan, se autoorganizan, tienen un sistema que se conoce como las faenas, donde regularmente están haciendo limpiezas de sus barrios, se organizan en asambleas comunitarias, trabajo comunitario. Entonces, más allá de que la ley pueda favorecer la participación, yo creo que al revés, yo creo que el Congreso tiene mucho que aprender de las formas de participación ya existentes en la Ciudad de México. Hay muchas formas de construcción de tejido social que debían estar reconocidas al menos ahí, y no lo que está pasando ahorita, que las comisiones de participación comunitaria, lejos de favorecer la integración del tejido social, lo que van a crear son representaciones paralelas en los pueblos. Los pueblos ya tienen sus representantes, ahora se tienen que elegir a comisiones de participación comunitaria con reglas impuestas por la propia ley, no decididas por los pueblos, y que se va a generar ahí un choque. Esto es lo que va a hacer, en lugar de fortalecer el tejido social, va a llegar a romperlo, que ya ha pasado con los consejos de los pueblos anteriormente. Sí, doctor. A ver, yo creo que el punto de partida debe ser rechazar esta idea de la apatía. Porque todo resulta que tenemos la culpa, ¿no? Los ciudadanos, ¿no? No es así. Es cierto que las cifras son muy preocupantes. Las últimas elecciones vecinales tuvieron una participación entre 7 y el 10% del padrón electoral. Nada. Y el famoso presupuesto participativo
tuvo en promedio una participación de 3.5%. Entonces, a partir de ahí está, ¿ves? Los vecinos, no es cierto. O sea, a ver, entonces, ¿qué hacemos con esta gesta solidaria después de los sismos del Claro. 2017? Con las organizaciones que pululan de deportes para organizar las fiestas a nivel cultural y tal. Hay una enorme participación vecinal. Lo que pasa es que eso que se ofrece no gusta. Y creo que con toda la razón, porque tiene No me impacta directamente tiene también, la ¿no? firma de un viejo sistema autoritario, paternalista, de asentar la democracia, entre comillas, sobre la construcción de clientelas. Y la gente lo sabe. La gente sabe que hasta la fecha el presupuesto participativo estaba manipulado por las delegaciones, ahora llamadas alcaldías, ¿no? Que eran los partidos políticos que estaban detrás de las elecciones vecinales, que ahí se construían pequeños caciques, barriales, etc. Eso no. Entonces, la ley todavía le falta mucho, primero para tener esta conciencia que hay que acabar con este sistema paternalista, clientelar, y tener como estrategia fundamental apuntalar los procesos socioorganizativos legítimos, muy diferentes entre pueblos originarios, conjuntos habitacionales, colonias, etcétera. Falta de dividirla. Claro, y esto que implica, Jacaranda, hay que decirlo, creo, al auditorio, es que el sistema político tiene que abrirse un espacio, ceder un espacio de gobierno. Porque, a ver, si hablamos de participación ciudadana o de construcción de ciudadanía, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos como idea conductora de nuestra vida política que el gobierno es del pueblo, para el pueblo. Pero y que hay que devolver justamente a la ciudadanía. Entre paréntesis, la ley no está muy clara, porque habla de vecinos, de habitantes y de ciudadanos. En un momento clarifica qué entiende por eso. Déjeme hacer una pausa, porque algo de lo que me interesa muchísimo hablar y que también quede claro es el tema del presupuesto participativo, porque no sabemos, vienen próximamente unas votaciones. Yo creo que eso es importante que lo compartamos. No se vaya, volvemos ahora aquí a Debate 22 a seguir hablando de esta ley de participación ciudadana que nos compete a todos. No se vaya. Estamos hablando de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, y antes de irnos a la pausa les decía, fundamental hablar de este presupuesto participativo, que además se vota en marzo, nadie sabe nada. ¿Qué va a pasar ahí, Mayela? Sí, se votan dos presupuestos juntos porque el año pasado no se hizo la consulta. El problema que tenemos, y es un poco lo que hablábamos hace un momento, es a nadie nos importa. Lo que no está cambiando es la lógica política de esta ciudad, que es igual que prácticamente que la anterior, porque vuelven a recuperar en el Instituto Electoral, que no se establece en la Constitución y la ley te lo deja más o menos ambiguo, los mismos conceptos para presupuestos participativos que tenían antes. Patrullas, lo que falta en la alcaldía, en el presupuesto que no puede cubrir el alcalde para seguir haciendo campaña política. ¿Cuál sería el ideal entonces de un presupuesto participativo? A ver, Alejandro, ¿qué sería? Bueno, lo que pasa es que son diferentes, me imagino, que las historias de barrios y pueblos originarios a lo que necesitarían otros. Pero creo que aquí sí podemos encontrar algunos puntos de acuerdo en común. Sí, creo que el problema principal del presupuesto participativo y por qué la gente no participa es que quien tiene la última palabra de qué presupuesto se aprueba, tanto en la ley e incluso en la nueva, es un órgano técnico nombrado por las propias alcaldías, en este caso 5 personas que ellos palomean y dicen este proyecto sí, este proyecto no. Y muchas veces ese órgano técnico toma decisiones sin un proceso de acuerdo, de diálogo entre la ciudadanía y ese órgano. Ellos pueden decir, este pasa, y lo que tiene que hacer el ciudadano, el vecino, es, si no está de acuerdo, muchas veces irse hasta un juicio electoral, lo que implica más tiempo, más recursos, etcétera. Yo creo que ahí los derechos de los pueblos nos pueden dar una vía, porque
Cuando se establece un proceso de consulta, lo que dicen los tratados internacionales es que se tiene que llegar a un acuerdo con los pueblos originarios respecto a cualquier medida, ¿no? En ese sentido, lo que le falta al presupuesto participativo es llegar a un acuerdo con la ciudadanía, con los vecinos, ¿no? Porque aquí lo que tienes es un ente que está desde arriba diciendo esto pasa, esto no pasa. ¿Y qué es lo que pasa normalmente? Como dicen, calentadores solares, banquetas, luminarias, cosas que ya le corresponden hacer a la alcaldía. A ver, ahí, doctor, fíjese, una cosa que es importante, porque a mí me gustaría saber si se va a votar. ¿Qué día de marzo se vota este presupuesto participativo? ¿Qué día se vota, Mayela? Sí, el 15 de marzo. 15 de marzo. A ver, si no pasa otras cosas, con los amparos, porque podría irse a otra fecha, claro, si los amparos siguen ahí, que no estaría mal, porque mire, déjeme pongo algo sobre la mesa que quisiera discutirlo con usted y sobre lo que dicen. A mí me tocó vivir en mi colonia, en mi demarcación territorial, y bueno, pues tú lo sabes también, se da un presupuesto participativo para un camión de basura, cuando se supone que ese es un servicio que debe de dar la delegación. ¿Cuál sería el ideal de un presupuesto participativo que realmente nos impactara como ciudadanos y en el que tuviéramos que involucrar y quién lo tendría que organizar? Yo creo que la idea que nació en Brasil ya hace muchos años era una forma, yo diría, pedagógica de empezar a involucrar a la población en la gestión de su territorio. No hay que olvidar esto. Estamos hablando de un 3%, ahora va a ser 3.25%, y cada año se va a incrementar de 1.25. Estamos hablando de poco dinero con respecto al presupuesto, digamos, de la alcaldía. Hay un aspecto pedagógico que se ha olvidado totalmente, que esto implica un conocimiento de la población de su territorio, construir espacios de participación realmente que implican una capacitación. Discutir entre vecinos cuál es la prioridad, de qué vamos a hacer con 1 millón o 2 millones. ¿De dónde nos aprendimos esto? ¿En la escuela? Por supuesto que no. O sea, no sabemos cómo discutir entre nosotros una prioridad, por ejemplo. Es un aprendizaje de cómo gobernar. La discusión actual yo creo que se va a dar, si se aplica la ley, con el hecho que de pronto, aparentemente, y es un problema, sin capacitación, son los vecinos, 9 vecinos, que van a contratar una obra, pero es una barbaridad, que van a dar cuenta de esto, a rendir cuentas, y que mañana si hay un problema que se encuentra en sus cuentas, pues vamos a ir a la cárcel. O sea, ahí hay un problema. ¿Cuál sería el ideal? A ver, yo quiero retomar nada más un par de cosas. En el presupuesto participativo yo metí en la Constitución que, no para el presupuesto nada más, que el máximo órgano de decisión en territorio eran las asambleas ciudadanas, tratando de asemejarme justamente a la experiencia que tienen pueblos y barrios. Era otra cosa lo que se planteó y no retomaron la discusión, ninguno de los congresistas, de qué era el presupuesto y cómo se funcionaban estas asambleas. La idea era, se generaban estas asambleas, el presupuesto participativo no se votaba, se llegaba a un acuerdo en los territorios, esa era la propuesta que se tenía, que esta ley medio retoma y luego termina siendo una cosa espantosa, que esa es mi preocupación, pero también de muchos vecinos. Por eso decía, la ley no está tan mal en lo general, pero te vas a las cosas de tejidos, exactamente, tejido fino, y ahí omitieron, en el afán de poder consensar y pasar y publicar esta ley de trancazo, digamos, en fast track, tuvieron que quitar artículos de cómo se elegían, por ejemplo, los copacos. Los eliminaron de la ley, entonces le mandaron al Instituto Electoral la responsabilidad de cómo organicen un reglamento todas las elecciones. Entonces hubo muchas áreas muy ambiguas que lo que pueden hacer es un problemón en los territorios, una desintegración mayor social, peleándome porque cómo justifico me dieron el dinero a mí que poca gente me conocía o que llegué también con el apoyo de las clientelas políticas, porque eso es lo que está pasando. Hay una discusión muy fuerte entre si estuvo bien que sacaran las planillas y lo hicieran individual, porque individualmente pues es más fácil cooptarte, porque no tienes fuerza. La realidad es que no hay una organización en la ciudad que te empuje y que te digan los vecinos van a salir a votar por mí, me respaldan. No nos conocemos. ¿Cómo se van a elegir esto? Tenemos 2 minutos, se nos va muy rápido aquí el tiempo. Yo quisiera, para concluir,
Alejandro, ¿qué va a pasar? Y tomando en cuenta todo lo que están diciendo, ¿es muy probable que no se vote el presupuesto participativo en marzo? ¿Es muy probable que se concrete la votación de nuestros representantes? ¿Qué va a pasar ahí porque están en amparo? Pues mira, nosotros no ingresamos amparo, es un juicio para la protección de los derechos político-electorales en el Tribunal Electoral. En este momento ya nos vamos a ir a la sala regional, que es el Tribunal Federal, y si saca una sentencia favorable a los pueblos, ya no se llevaría a cabo la elección, pero únicamente en los pueblos que demandaron. O sea, esto no aplicaría a toda la ciudad. A toda la ciudad, sino a los pueblos que demandaron. Pero entonces en la ciudad sí podría ocurrir. El amparo es otro. Lo que pasa es que nuestros amparos va contra todo el proceso. Exacto. Nosotros lo que decimos es no contemplar a la ciudadanía. Hubiera sido sencillo para este grupo de vecinos decir, quiero estas porciones que me afectan o que no me gustaron, pero eso hubiera sido repetir la historia antidemocrática porque no daríamos oportunidad a que los demás, que pueden estar a favor o en contra de lo que yo planteo, opinen. Entonces lo que hicimos fue por todo el proceso. Vamos a plantear, nuestro interés no era tumbar la ley, no es regresar a la anterior, entonces lo que vamos a buscar, nos den el fallo a favor o en contra, ambas instancias nos vamos a ir al tribunal para que no se decida un solo juez, lo cual implicará otros tiempos, unas semanas, y a partir de eso, ganemos o perdamos, vamos a empezar a construir una agenda de cambio de esta ley que está inoperante, no resuelve la problemática de los ciudadanos y que además genera un conflicto brutal para que el próximo año tengamos otra historia en el presupuesto participativo e ir caminando a la construcción en manera propositiva de cómo nos involucramos en las discusiones. Bueno, pues se me acaba el tiempo, solamente rápidamente, ¿dónde podría el ciudadano de a pie informarse, saber algo más sobre esto? ¿Hay algún...? No, solamente acercándonos. Bueno, hay un portal que sí hay que consultar, que es el portal, desgraciadamente diría yo, porque está en mano, no se entiende muy bien del Instituto Electoral de la Ciudad de México, sí, pero hay que reconocer que ahí vamos a encontrar mucha información. Ojo, hay un problema. Yo mi identidad, yo pertenezco a la colonia Ampliación Los Alpes. Tu colonia es la Roma. Norte. Jacaranda, usted también, La Roma. yo. Muy bien, pues resulta de que esto no sirve para participar, porque la organización que nos propone la ley son 1815 unidades territoriales, que por ejemplo en la colonia Roma hay 11 unidades territoriales. Entonces ya la pregunta para participar no es, basta saber en qué colonia vives o barrio y participas, se va a haber una asamblea, no. ¿En qué unidad territorial estás? Ya no me lo complejice más, porque si Una de por sí respuesta esto se ya encuentra en el portal del Instituto Electoral. Yo les- En de la Ciudad nuestra de México. página de Facebook está todo el tema de pueblos y barrios. ¿Cómo se llama tu página? Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco. En Facebook. Bueno, pues yo me quedo con esto, me quedo con muchas ganas. Yo creo que estaría interesante, los vuelvo a invitar para ver qué va a pasar después de marzo, qué pasa con todas estas formas de participación y bueno, pues están aquí totalmente invitados porque yo creo que es fundamental que sepamos los ciudadanos de esta capital qué es lo que tenemos que hacer y cómo podemos participar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo jueves aquí en Canal 22, Debate 22. Gracias.